Ahí estamos, parece. Bueno, arrancamos entonces con con los últimos ejercicios. El- eh, presentar pantalla. Ahí está, ahí vamos. Vamos abriendo un Jamboard también, porque probablemente vamos a necesitar ayudarnos un poquito con un poco de pizarrón. A ver, ahí, aunque ve que les paso permisos. Ya debería estar el link ahí. Y acá pueden editar. Listo. Em, Bien, vamos a ver vamos a ver el 8. En el 8 les dice que lo que queremos hacer es, perdón, creo que empiezan las alergias ahora con todo esto. Em, lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar las distintas aproximaciones de cuadrados mínimos para una nube de puntos, ¿sí? Que, que van a diferir o queremos ver si difieren o no de acuerdo a la norma que usamos nosotros para aproximar. Sí, entonces la idea es seguir un poco lo que hicieron en el teórico, pero digamos que lo esencial para cierto, me tengo que hacer el copy-paste del ejercicio. Eh, Ahí está, digamos. Entonces, si se dan cuenta, o sea, en vez de darse cuenta, lo que podemos hacer es graficar primero el conjunto de puntos, a ver qué pinto tiene, y después nos ponemos a pensar un poco cómo es el trabajo. Tenemos... eh, vamos a importar NumPy entonces, y tenemos que hacer nuestros X, van a ser el rango sería de 1 hasta 10, ¿no? Sí. Entonces estos van a ser nuestros X, y nuestro Y es más o menos lo mismo, excepto que nos cambia un puntito nomás, ¿no? Y El como es último el es último cero. punto es 0, exacto. Entonces Y en -1 es 0. Eh, Vamos a cambiarle el tipo a esto. Y nos falta... lo mismo para el Y, por las dudas. Entonces, vemos como siempre para graficar. Vamos a hacer X con
Hola, ¿me escuchan bien? Volví. Sí, Olis. Eh, Se me cayó, disculpen, justo hoy estoy un poco más lejos del router, así que pueden pasar estas cosas. Ahí se ve bien la pantalla, creo. Qué semanita. Por que, suerte todavía no es miércoles, así que la semana realmente se va a terminar. Pero que tanto se fue la interna que ya hiciste la gráfica. sí. Uy, ¿a dónde se quedaron? Bueno, yo lo que había hecho eran los dos arreglitos de 1 a 10 y el último le cambié el último elemento por un cero, como dice en el ejercicio. Y entonces lo que hice fue, de esta forma, si ustedes agregan esta opción, marker size, le cambia el tamaño del marcador. ¿Sí? Así que eso capaz que a veces viene bien cuando quieren mostrar alguna cosa con más énfasis, quizá en un gráfico. Entonces tenemos estos puntos, ¿no? Y si nosotros eh, ¿se acuerdan cuando hicimos o sea, del agente numérico uno cuando hacíamos cuadrados mínimos, no, la recta que vamos a tener acá probablemente no toque ningún punto, es la que normalmente haríamos con el polyfit, ¿sí? Pero va a ser algo que va a ir como por acá, ¿no? Como que va a estar ahí como que tratando de hacer eh, algún compromiso entre tratar de estar lo más cerca posible de todos los puntos, ¿no? De hecho, bueno, la podemos hacer incluso. A ver. Entonces, ¿cómo era esto? Ah, el recta es igual a np.polyfit de x con y. No, sorry, y de igual a 1. Y entonces ahora podemos hacer plt.plot, lo que habíamos hecho antes. Y podemos hacer x con np.polyval. ¿Polyval era? Sí. Polyval de eh, x en el polinomio recta. Creo que era así. Cierto. Ahora lo vamos a tener que dejar así. Bien, entonces esto era recta y x, parece. Este punto show. Si vemos esto, entonces, como veníamos diciendo, va a ser una recta la recta de cuadrados mínimos con la norma. Esta es básicamente la recta en cuadrados mínimos con la norma 2. ¿Sí? O eso es lo que creo, o lo que creemos que va a pasar, ¿no? Em, pero ahora podemos ver un poco cuáles son los coeficientes. Entonces, esta sería la aproximación que nosotros encontraríamos si hacemos cuadrados mínimos con norma 2. Hay que ver qué pasa si hacemos cuadrados mínimos con otras normas. ¿Qué pasa? Normalmente, qué es lo que se piensa, digamos, en la práctica o en la industria de esto? Es que normalmente si se está siguiendo una tendencia acá, este, este bicho raro, esto en la industria, o cuando se estudia estos tipo series de tiempo o estos datos así, esto se llama un outlier, ¿sí? Es algo que está como muy lejos de la tendencia de las demás cosas. Esto capaz que cuando vean algo de inferencia estadística lo pueden llegar a ver. Hay técnicas para evitar estas cosas y que no se vaya todo al carajo en aplicaciones. Digamos, a veces es importante sacar estas cosas. Y en otras aplicaciones no es necesario y es importante tenerlas en cuenta, como por ejemplo en finanzas. O sea, no sé si han escuchado de momentos en los que se cae la bolsa, se destroza. eh, y entonces, como está dinero en juego, es obvio que hay que tener en cuenta estas cosas y hay que tener cierta capacidad de predecirlas. Así que pero bueno, me voy otra vez del tema como siempre. Eh, bien, esto es lo que esperamos, esta recta es lo que esperamos que sería la aproximación de norma 2, pero vamos a terminar de hacerlo, ¿no? ¿Cómo cómo se hace esto en el concepto de cuadrados mínimos y QR? Creo que lo habíamos hablado un poco en la última clase, pero
básicamente la forma de resolver este ejercicio es, yo quiero encontrar, eh, yo quiero encontrar un A y un B reales, tal que A por X más B esté muy cerca de mi Y, ¿sí? Y para todos estos elementos, ¿sí? Para que, o sea, yo lo que quiero hacer en realidad es que esta norma, o sea, la norma de restar esto en 2 sea mínima, ¿sí? Entonces, la forma de resolverlo en realidad es agarrar todos nuestros datos y tratar de trabajar. Entonces, esto quizás, si se acuerdan un poco de numérico uno, entonces lo que podemos hacer es poner nuestros datos. Nosotros sabemos que, que podemos hacer un sistema lineal que va a tener muchas filas y la cantidad de columnas igual a los parámetros que yo quiero adivinar, en cierta forma. Entonces, eh, los parámetros que yo quiero adivinar acá son dos, ¿sí? Yo solamente me puedo mover en el A y en el B. Entonces, digamos que la solución de esto va a ser A por B, sea el sistema lineal que le pongamos, pero entonces ahora podemos usar nuestros datos, ¿sí? Entonces, tenemos el primer dato. Yo sé que para x igual a 1, esto me tiene que dar 1. Entonces, esto es lo mismo que 1 con, esto es 1 por A, me debería dar 1 por A más alguna cosa por B me tiene que dar 1, pero si se fijan, el B en realidad está acompañado con el 1 nomás, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener una columna de todos unos en nuestra sistema lineal, y del otro lado lo que vamos a tener van a ser todos los Y uno arriba del otro, de vuelta. Entonces, vamos a tener un 2, un 1, un 2 acá, y al último vamos a tener un 9 y un 0, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es poner los XY directamente. Entonces, de vuelta, hacemos acá. Acá vamos a tener de vuelta un 9 y acá vamos a tener un 10. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es resolver cuadrados mínimos, o sea, QR con este bicho. Probablemente este puede llegar a ser el problema que menos problemas le genera. Eh, Así que, pero vamos a terminar de hacerlo. Entonces, nuestra matriz A debería ser eh, np punto. Vamos a inicializarla como ceros y después le ponemos lo que necesitamos. Necesitamos 10 por 2, ¿no? Ah, cierto. Eso tiene que estar como eso. Y lo que hacemos ahora es llenar cada columna con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, sabemos que la primera columna de esto es el X, ¿sí? Y sabemos que la segunda columna van a ser todos unos. Entonces podemos decir esto y podemos decir, ok, mi segunda columna va a ser np.ones de tamaño 10. ¿Sí? Entonces con esto nos armamos más o menos sencillo nuestra A. Y bueno, nuestro B, que es el vector del lado derecho, es nuestro Y. ¿Sí? Entonces directamente lo que podemos hacer es, ¿dónde estoy? Estoy acá con los códigos. No sé si voy a poder traerme esto, así que... Ah, sí, puedo hacer run códigos. Eh, práctico 4 y de acá es práctico 4 ejercicio. ¿Recuerdan dónde hicimos Cuadros mínimos está en el El 7. 7. el El mínimos? 7. ¿En el 7? Está, Sí. gracias. Y, oh, cierto, me hace todo este quilombo el run. Eh, a ver. Funcionó. Bien. Eh, ok. Entonces, dijimos que deberíamos tener sol quadmin acá, y deberíamos poder hacer sol quadmin de A y Y, ¿no? Eh, Parece que no. A ver, ¿cuál es nuestra A? ¿Cuál es nuestro Y? Ok. Ah, cierto que armé una A nueva. Perdón, que corrí todo el código.
¿Cuál es nuestro X? Ah, cierto. Pasa cuando quiero correr un montón de código y no sale bien. Ahí está. Ahora tenemos de vuelta nuestra matriz. Nuestro Y está bien, es el que necesitábamos. Entonces ahora deberíamos poder hacer solcuadmin. Bien, joya. Y nos quedó esta solución, ¿no? Que debería Muy ser grande el cercana. error al mínimo. Sí, es muy grande el error, pero porque que es algo esperable, ¿no? ¿Saben por qué, digamos? Y por los datos que teníamos, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué pasa si nosotros, o sea, normalmente lo, lo más esperable, una vez que hacemos esta recta, vamos a hacer el lt.plot esto, lt.show. O sea, lo que normalmente quisiéramos es directamente desestimar esto. Entonces, si nosotros hiciéramos esta recta, la que sigue a todos estos puntitos que están en línea recta, el error en realidad, lo que va a suponer esa recta es que debería valer 10 en 10. Pero entonces la distancia entre 10 y 0 es 10. Entonces el error cuadrático medio es más grande que incluso hacer esta cosa rara. ¿Sí? Entonces este es el problema, digamos, de nosotros querer aproximar algo que quizás no sea una recta, o que sí sería una recta, excepto por este outlier, porque solamente tenemos dos cosas, o sea, tenemos dos parámetros para mover. ¿Sí? Hace lo mejor que puede cuadrados mínimos. Y la verdad que lo hace bastante bien. Y si se fijan, el polinomio que yo conseguí con, con la anterior, con Polyfit, me da igual. O sea que realmente hicimos lo mismo, ¿sí? Con QR. Entonces esto nos da cierta seguridad de que estamos haciendo las cosas más o menos bien. Y ahora vamos a la otra parte, ¿sí? O sea, esto es norma 2. Entonces en norma 2 es muy sensible, lo que se puede hablar es esto, que la norma 2 es muy sensible a tener cosas raras, a tener outliers. ¿Sí? O sea, si yo no hubiera tenido esto, me hubiera dado una recta hermosa que seguía todos los puntos. Pero ahora que yo tengo este punto acá, sí o sí no le queda otra que la recta moverse mucho. ¿Sí? Y eso a veces nos molesta en algunas aplicaciones. Vamos a ver si con alguna de las otras normas podemos llegar a eliminar esto. ¿Sí? Entonces ahí es donde ahora tenemos que ir un poco al teórico. Y, y lo que vieron en el teórico son los dos pasos que hay que seguir eh, para poder minimizar la norma 1 y la norma infinito. Eh, ¿Cuál era la clase? La del 15, ¿no? Sí. Sí. Eh, entonces, si seguimos por acá abajo, creo que está cerca de lo último. Como que acá hicimos lo de norma 2 y después tenemos la minimización lineal. Sí, entonces ahora nos dice, ok, nosotros ya tenemos construido nuestro A y nuestro B, ¿sí? Que es el Y. Entonces queremos resolver algún problema de optimización lineal. Y para eso la gente que se acuerda de numérico 1, se va a acordar que vamos a usar limproc. La gente que no se acuerda o que no sabe, ahora lo vemos. Em, y entonces nos da una serie de pasos que tenemos que seguir para terminar de resolver el problema. Y están en el teorema, ¿sí? O sea, el teorema es constructivo en ese sentido. Si nosotros seguimos los pasos y armamos un código que hace esto, vamos a poder encontrar la solución final. ¿Sí? Pero para eso tenemos que entender un poco. Probablemente se acuerdan de programación lineal. No sé si alguien no se acuerda. Eh, entonces, nosotros la librería que teníamos en Python para resolver programación lineal es no hacer simplex a mano, sino resolver el problema este eh, con limproc. ¿Qué le gusta, Mati? Está buenísimo programación lineal igual, chicos. Así que hay que acostumbrarse.
El simplex, no, simplex, no, eso no. Eso sí que no está buenísimo. Pero bueno, es, digamos, la forma más intuitiva de saber qué hace esto, digamos, para resolver programación lineal. Si bien no es el método que se usa actualmente. Entonces, nosotros lo que queremos resolver es un problema que es minimizar C transpuesta por X, ¿sí? Que es un producto interno entre C transpuesta y las variables que yo quiero minimizar, tal que cumple las restricciones estas de A por X, tenés restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad y restricciones de caja, ¿sí? Normalmente, si nosotros no le ponemos ninguna restricción de caja, que serían las bounds, va a asumir que es de 0 hasta infinito, ¿sí? Que esto quizá nos moleste un poco en algunos casos. Por ahora creo que no vamos a tener problemas, pero lo podemos dejar sin hacer andar. Y si se fijan en el resultado, en el problema que hay que resolver para minimizar norma 1, lo que hay que hacer es construir esa matriz, la que está acá, nos dice cuál es el vector C que necesitamos, y es cuestión de empezar a hacerlo trabajar, ¿sí? Porque esto, lo que va a estar acá grande, es lo que nosotros vamos a tener como A sub V, y lo que está acá del lado derecho es lo que vamos a tener como B sub V. Entonces vamos a construirlo, ¿sí? Vamos a tenerlo acá a mano y, ups, espera, y vamos a ver si lo podemos construir. Entonces nosotros tenemos nuestra A, y acá lo importante un poco es pensar cuáles son las dimensiones que tenemos que usar. Entonces nosotros ahora estamos resolviendo A por X menos B, y nuestra matriz M por N es 10 por 2, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos armar la matriz de A u B, ¿qué dimensiones va a tener? ¿Cuál va a ser la dimensión final de A u B? 20 por 4. 20. No. No, porque, 12 fíjense, por 10. 12 por... no, creo que va a ser 20 por 12. 20 por ¿Sí? 12. Porque fíjense que voy a tener dos matrices A apiladas. O sea que la cantidad de filas va a ser 2 veces la cantidad de filas de A, ¿no? Y después tenemos que A tiene 2 columnas, y tenemos que hacer una identidad, pero la identidad tiene que coincidir con la cantidad de filas, con la cantidad de ecuaciones que tenemos. Ah, claro. ¿Sí? Entonces nuestra matriz final va a ser 20 por 12. Entonces lo que podemos hacer es arrancar con una matriz de ceros, ¿sí? Sabemos ahora ya cuál es la dimensión que va a tener. Y entonces ahora sabemos La que, identidad va a tener 10 por trigger. sí, 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 va a ser 10 por 10. Entonces sabemos que nuestra primera porción, digamos, hasta el 10, y las primeras dos columnas, ¿sí? Van a ser la A. Y desde la 10 hasta el final, y las mismas columnas va a ser menos A, ¿sí? Entonces, nosotros acá, bueno, esto va a quedar gigante. Pero bueno, lo que hacemos es apilar la A arriba y la menos A abajo. Y luego lo único que hacemos es, ok, la AV desde la columna 2 en adelante, y, perdón, de la columna 2 de la fila 0, perdón, hasta la 10, y la columna 2 en adelante va a ser la matriz de identidad 10 por 10, ¿no? Y desde la fila 10 hasta el final, y la columna 2 hasta adelante, va a ser la identidad. Entonces, Te falta el menos. gracias. ¿Eran las dos? ¿O? Eso me Creo que pasa sí. porque no lo sigo. Exacto, eso me pasa porque no lo sigo al pie de la letra. Entonces, esto tiene que ser un menos acá, esto tiene que ser un menos acá. ¿Sí? Entonces, básicamente acá voy a tener construida si se fijan, vieron que el 0 y el menos 0 están disponibles en NumPy. Eso a veces puede asustar un poco, pero funcionan igual al menos cuando son 0.
Entonces con eso tenemos armada nuestra matriz. Y ahora algo importante que hay que tener en cuenta es que nos está diciendo que queremos minimizar Y traspuesta por Y. Pero acá lo que estamos teniendo es nuestras variables son X y Y. O sea que nosotros lo que vamos a tener, en realidad, una vez que queramos resolver el ejercicio con norma 1, es que nos va a pedir minimizar para X y Y. Y en realidad, el X, acá en el X está depositada la recta que yo quiero conseguir. ¿Sí? Pero ahora yo estoy trabajando con todo esto. Entonces voy a tener un X1, un X2, un Y1 y hasta Y10. ¿Sí? Pero lo que me está pidiendo el ejercicio es que haga E traspuesta por Y. Pero recuerden que yo cuando construyan mi vector de costos, yo necesito también tener en cuenta que existen estos en nuestras variables. Por lo tanto, el E que yo tengo que crear, ¿sí? Va a ser en realidad, va a tener 2 ceros adelante, ¿sí? Porque en realidad lo que hay que hacer acá es no sé, una traspuesta por el X completo. Entonces acá voy a necesitar construir este vector de costos. ¿Sí? ¿Me entienden eso? ¿Alguien se perdió un poco? No entiendo ¿Puedes mucho. repetir de nuevo? Sí. Todo esto sale a partir del problema que tenemos que resolver. ¿Sí? Nos dice acá que queremos minimizar X y Y. Entonces nuestras variables son 12. ¿Sí? Como veníamos diciendo. Que las primeras dos corresponden al X, que va a ser nuestra recta final. Y las otras son unas variables que nos están ayudando a resolver el problema lineal, pero están ahí. El problema es que las que hay que minimizar es la suma de todas esas, no de las 12 totales. Entonces, nuestro vector de costo tiene que tener en cuenta que tenemos un vector de 12 variables, pero solamente sumar las últimas 10. ¿Sí? Entonces, nuestro vector de costos que tenemos que crear tiene 2 ceros adelante y después todos unos. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a armar nuestro vector de costos. Vamos a armarlo como uno de unos y después... Entonces, este va a tener 2 elementos y C de hasta el elemento 2 va a ser 0. ¿Sí? Entonces, este es nuestro C. Y medio que con eso ya estamos, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es traernos nuestro querido SciPy. SciPy.optimize. Vamos a importar limprog. Limprog. Y lo que hace el limprog es, tenemos que generar un problema de programación lineal y después lo que hace esto es resolverlo y nos va a dar muchas cosas adentro de ese problema. Una de ellas va a ser el vector final que nosotros queremos conseguir. Entonces, vamos a poner norma 1. ¿No faltó armar, profe, el B sub V? ¿O no? Cierto, sí. Gracias. El B sub V, por suerte, es más sencillo. Lo podemos hacer como np.ceros de 20, ¿sí? Recuerden que esto tiene que tener la misma cantidad de elementos que las filas de la matriz final. Y B sub V hasta el elemento 10 es nuestro Y, ¿sí? Y del 10 en adelante, del 10 en adelante, bueno, ando medio con los dedos fríos, eso, ¿sí? Entonces este es nuestro B sub V. Gracias. Bien, entonces ahora sí armamos el problema. Vamos a ponernos el problema norma 1 es igual a limprog y vamos de vuelta a la documentación. Nos dice, ¿dónde? Ah, cierto. Nos dice que lo que tenemos que poner es el C primero, la A sub V segunda y el B sub V tercero. Entonces, ponemos nuestro C, nuestra A sub V, nuestro B sub V. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo resuelve solo y si hubiera pasado algo, o sea, si no lo hubiera podido resolver, probablemente
hubiéramos recibido alguna notificación, algún warning. Pero lo que tenemos acá es un objeto programa lineal, del cual podemos sacar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Normalmente punto X nos da cuál es la solución del problema que encontró, ¿sí? Y recuerden que acá vamos a tener muchas cosas, pero lo único que necesitamos son las primeras dos, ¿sí? Son el A y el B. Entonces, nosotros teníamos esta recta, vamos a hacer la recta norma 1. La recta norma 1 va a ser nuestro vector solución, pero solamente hasta el elemento 0 y 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos tres aproximaciones, dos aproximaciones, ¿sí? Vamos a ver si las podemos graficar. Entonces, la primera eran los puntos, segundo es la aproximación por cuadrados mínimos, que da lo mismo si lo hacemos por polyfit o con nuestro super solcoadmin. Y vamos a tener x y np.polyval de nuestra recta norma 1 en x. Ajá, ¿y ahora qué pasó? Se lo pasó por las bolas al último punto, básicamente. En lenguaje coloquial, sí. No sé si es apto para YouTube, pero sí. Yo lo que hice fue multiplicar la matriz por la solución y luego tomar de ese resultado los 10 primeros y me coincide. Ujú, sí. O sea, básicamente, ¿qué sería minimizar en norma 1? ¿No? Eso es lo que hay que pensar. Eh, que si uno se pone a pensar, en norma 2, nosotros al error lo multiplicamos por 2. Lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, no, bánquenme, porque estoy pensando mal. Exacto. Nosotros estamos elevando al cuadrado el error. Entonces, cuando los errores son pequeños, se hacen más chiquitos. Pero cuando los errores son muy grandes, se nos pueden ir muy lejos. Entonces, en este caso, le costaba mucho elegir eso. Y para hacer que casi todos los errores sean mínimos, tenía que hacer este compromiso. Pero en cambio, la norma 1, o sea, si le erraba solamente a 1 y le sumaba 10, andaba, le da bien porque cualquier otra aproximación que hagamos probablemente le dé un error más grande, porque son errores de valor absoluto. Sí, eso parece una tontera, pero cambia. Entonces, en la práctica, si bien las normas son equivalentes, a veces el mínimo está en otros lugares. ¿Sí? Em, sí, ¿dónde te tiro error, Bautista? Te tiro un error ahí, norma 1, 2. Norma 1.x tenés que poner, Bauti. Norma 1.x, ¿por qué? Claro, porque lo que les dije recién es que norma 1 en realidad es un objeto que es todo el problema lineal. Claro, sí. ¿Sí? De ahí solamente tenés que sacar la solución, que es punto Sí. x. Sí, pero ¿qué significa punto X, perdón? Pun- eh, Eso era cuando accedíamos al coso, al exacto, vector. exacto. Yo Sí, quiero tenés acceder razón. solamente al vector. Está bien, gracias, tenés Che, razón. Luis, ¿por qué te tira Sí, otros? O sea, además de los dos primeros, los sí. demás, ¿qué significado tendrían? Es que recuerden que lo que estamos O sea, haciendo es x y y. ¿No? claro, Entonces, estas variables y que estamos creando son auxiliares para terminar de resolver el problema. Entonces, o sea, lo que hace el limprog es resolver el problema lineal efectivamente, y recuerden que lo que está haciendo es minimizar el costo, y el costo está relacionado con la claro, y. Entonces, esto que te está tirando es básicamente el y que te da el mínimo. de una. Pero para nosotros no es útil, digamos, o sea, después de conseguir la solución. Es útil solamente para resolver el problema, pero después de conseguir la solución, lo tiramos a la basura. Claro, claro, ¿Sí? de una. Entonces, ¿qué es esto, digamos?
qué objeto se genera acá. Esto en Python, digamos, es lo que se llama una clase. Es un objeto que puede tener distintos parámetros y argumentos adentro. Entonces es muy útil para guardar cosas, para crear métodos especiales. Si en algún momento hacen código Python para producción, es muy probable que a veces tengan que trabajar con esto, o por lo menos saber que existe. Pero les da mucha información, ¿no? Porque acá lo que dice, ok, este es el valor funcional en el mínimo que consiguió. Acá nos da un mensaje que nos dice si estuvo todo bien, nos da la cantidad de iteraciones que hizo de puntos interiores para llegar a la solución, las variables de holgura que usó, si se acuerdan, existen variables de holgura cuando hacemos programación lineal con desigualdades. Entonces, hasta les da esa información, lo cual es súper útil, ¿sí? Nos da un estatus y nos dice también si tuvo éxito al encontrar el mínimo o no, ¿sí? Pero por suerte de acá solamente necesitamos el X. Bien, entonces esa sería la forma para nosotros de resolver la norma 1. Y la norma 2, la norma infinito, es más o menos lo mismo. O sea, también hay que resolver un problema de programación lineal. El problema es cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces lo que nos dice es, de vuelta, tenemos el A y el B que ya lo conocemos. Y nos dice, ahora tenemos que resolver un problema que es minimizar x y t en x y t, minimizar t, la función t. Donde el E1, de vuelta, es el vector que tiene todos unos. Entonces acá lo que tenemos básicamente que hacer es construir nuestro problema lineal nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dimensión va a tener la matriz grande? 2 por el t, pero el t está en R, ¿no? Entonces, la cantidad de filas está bien, pero vamos a necesitar solamente una columna más. Claro, o sea, sería 20 por 3. 20 por 3. Exacto, es 20 por 3. Bien. Estuvo cerca. Ta. Se acercó bastante. Sí, por lo menos el módulo 10, sí. Hizo un cuadrado mínimo norma 1. Bien, entonces vamos a construir nuestra A sub V nueva, ¿no? Que va a ser vamos a tener todo junto. La A sub V del problema con norma infinito es armar de vuelta. Va a tener 20 por 3, está como dijimos, entonces la armamos desde cero, desde los ceros, y después la rellenamos, como habíamos rellenado antes, ¿sí? Entonces, AV infinito en todas mis filas hasta la 10 y todas mis columnas hasta la 2 menos 1 va a ser la A, y desde la 10 en adelante va a ser menos A. Y después lo que tenemos menos E en ambos lados, entonces lo que podemos decir es en todas nuestras filas y la columna 2 va a ser np.ones menos np.ones de 20, con 20 elementos. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra matriz final. Las hiciste con npblock. Joya. Algunas personas les estaba dando error hacerlo con npblock, por eso la hice. Incluso esta pudiste hacerla con npblock, Agustina. Capaz que lo armaste con una traspuesta, porque a veces te llora un poco NumPy si le metiste algo de 2 dimensiones con algo de una sola dimensión. ¿Lo pudiste hacer así directamente con np-ones? Claro, lo convertiste en una matriz. Bien. Ujú. Sí, esa es la otra forma. O sea, digamos que la más elegante de las formas de hacerlo es con npblock. Pero si le ponemos npblock
si a npblock le hiciéramos, le pusiéramos esto, como que se confunde Python y se empieza a romper. Sí, sí, se pone a llorar. Entonces, claro, lo que proponía Agustina es, ok, hagan eso, pero de, digamos, exactamente las dos dimensiones que tiene. Y ahí funciona. Pero bueno, si a veces no se acuerdan cómo usar block, porque puede ser como medio molesto, siempre está disponible armar una matriz con todos ceros y rellenarla, ¿sí? Al menos, al menos para problemas pequeños, ¿sí? A veces llenar la memoria de muchos ceros cuando se está trabajando con problemas muy grandes puede no ser lo ideal, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué nos falta? Hicimos nuestra matriz AV infinito y Falta el B, ¿no? el B es el mismo, ¿no? Ah, claro. Sí, pero bueno, Sí, sí. vamos a ponerlo. BV infinito es igual a BV. ¿Y qué más? Tenemos que armar nuestro vector de costos. Sí, claro. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro vector de costos? ¿Alguien tiene una idea? Sería 001. Exacto. ¿Por qué? No sé, ni tirar por tirar. Bien tirado. Entonces, para la norma infinito, O sea, porque como es 3, las columnas, imaginar claro, dos primeros nulos y el último. exacto, claro. Ahora tenemos que resolver este problema. Es Rn por N por R. Entonces vamos a tener nuestro x1, nuestro x2 y nuestro t. ¿Sí? Entonces nuestro vector de costos exactamente va a ser 0 por x1 más 0 por x2 más 1 por t. ¿Sí? Entonces con eso es una buena guía para esto. Entonces muy bien, es el vector 001. Entonces nuestro costo infinito es np. Vamos a np.array. Me da más ganas de hacerlo a mano que esto. Entonces ahora sí ya tenemos todo. Entonces en nuestro norma inf va a ser limproc de cinf con a vinf con bvinf. ¿Sí? Y de acá, bueno, vemos qué pasa. Optimization terminated successfully, o sea que salió todo bien. Entonces, norma inf.x, esto es lo que nosotros queríamos, pero solamente vamos a usar los primeros dos elementos. ¿Sí? El otro es el t auxiliar que nos resuelve el problema. Entonces, vamos de vuelta a nuestro plot. Entonces teníamos los puntos, el cuadrados mínimos norma 2, cuadrados mínimos norma 1, y ahora nos queda cuadrados mínimos norma infinito. Igual con la recta norma inf. Eso no pasó, ¿no? Nunca lo construí. Sí, así que tiene que ser norma inf.x hasta el elemento 2 con x. Y vamos a mostrar. Ah, ¿y acá qué pasó? Era viernes y el programador hizo eso. Daban todos los valores y ya, hagamos una media y listo. Claro. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer acá es, en teoría estamos restando este punto con este punto, más este punto con este punto, este punto con este punto, este con este y así. Y lo que tenemos que hacer es minimizar la norma infinito, ¿no? ¿Y cuál es la norma infinito de un vector? Era el Es el máximo. máximo valor absoluto, ¿sí? Entonces, básicamente eligió un lugar en el cual nunca estoy muy lejos de ninguno.
Ahora no estamos teniendo en cuenta suma ni nada, ninguna otra norma. Nunca estoy muy lejos de ningún otro punto. Entonces, en realidad esto es la recta. Mejor aproximado. No, o sea, es la menos natural, ¿no? Si uno se pone a pensar, es la menos natural. Pero lo que satisface está todos están a una distancia pequeña al mismo tiempo, ¿sí? En cambio, cuando hacemos el cuadrados mínimos estoy lo más cerca posible del error cuadrático. Entonces tengo en cuenta la combinación de todas ellas, de todos los puntos. Y no me importan los outliers, básicamente. Pero bueno, estas son todas formas distintas, ¿no? De aproximar rectas y todas son válidas quizá dependiendo del problema que se quiera resolver, ¿sí? Pero está bueno saber que podemos hacerlo para todos. Y bueno, lo importante era hacer la programación lineal, ¿no? Seguir los pasos de lo que hicimos en teórico. Más o menos se entendió. ¿Alguien se quedó con le faltó algún error o algo? Después lo veo. Ok. Sí, hay que tener esa paciencia sobre todo, pero siempre una buena práctica es ir haciéndolo de a poquito como veía yo, ¿no? Y incluso guardarse cosas intermedias. No pasa nada si un problema, pero solamente el X tomó hasta esto, ¿sí? Entonces de vuelta puedo hacer eso. Eh, em, pero bueno, esto se gana con práctica, ¿sí? Esto es mucha más práctica, digamos, de meterse en el código y ver dónde fallan las cosas, que dentro de todo Python les da errores entendibles dentro de todo, ¿sí? Pero cuando ven que el error es un quilombo es porque muy probablemente le erraron a una dimensión o cosas de ese estilo. Pero bueno, siempre me pueden mandar el código que van haciendo, donde se encuentran con errores y lo vamos corrigiendo. O sea, me mandan el mail, el archivo Py y vamos viendo. Bien, entonces esto sería el ejercicio 8. Después lo podemos dejar más lindo con los nombres de las rectas y esas cosas, pero bueno. Eso es el ejercicio 8. El ejercicio 9 es como muy similar, pero digamos que acá hay que terminar de practicar con los datos. Em, entonces, bueno, ¿dónde estoy? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es leer los datos, ¿no? Que para eso teníamos una función que se llama loadtxt. Esto va a ser en datos acá. Entonces, estos son nuestros datos. Normalmente lo primero que vemos a veces es qué forma tiene, ¿sí? Entonces tenemos 867 filas y 7 columnas, de las cuales en realidad lo único que vamos a usar son 3 columnas. Entonces, el problema nos dice que queremos contar con un modelo para pronosticar el comportamiento de un sistema desconocido. Entonces, contamos con valores de entrada y de salida, ¿sí? Cuando en esta serie de tiempo tenemos ciertos valores para algo que se llama U, que es algún input, y el estado del U nos dice cómo es el estado de Y para tiempos de 0 hasta n. Entonces, una estrategia de poder pronosticar es, ok, ver qué hacía antes esta cosa, o sea, de acuerdo al U, y las salidas Y correspondientes, con cierta cantidad de U's para atrás, ver si puedo pronosticar. Si yo solamente sé lo que está en U, decir qué puede estar pasando en Y. Esto puede ser similar a decir, ok,
quiero pronosticar la temperatura en Santa Rosa de Calamuchita, ponele, sabiendo solamente la temperatura que tuve en Córdoba. Entonces me puedo ir atrás en el tiempo y decir, ok, la temperatura de varios días en Córdoba y Santa Rosa, y puedo armarme un modelo que solamente sabiendo la temperatura que hubo en Córdoba, ciertos días para atrás, predecir cómo le va a ir a la de Santa Rosa. Sí, esto parece como un problema medio tonto, pero se pueden combinar incluso muchas más inputs, y digamos que eso es un poco lo que hacen los algoritmos de predicción de tiempo en la vida real. Probablemente usan cosas mucho más sofisticadas, pero esta siempre es una primera buena aproximación. Entonces, lo que tenemos son nuestros datos. Nos dice el problema que nuestros datos están en la columna 1, son los tiempos, en la columna 2 tenemos los U's, y en la columna 5 tenemos los Yes. ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que hacer es, digamos, leer correctamente esos datos. Entonces nuestros T's van a ser datos en todas las filas, pero en la columna 0. Los U's van a ser todos nuestros datos, las filas en la columna 1, y el Y va a ser esto. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es plotear esto y ver qué pasa. Vamos a usar puntitos acá y vamos a usar líneas para la Y. Plot no va a funcionar nunca. ¿Sí? Entonces, básicamente, la información con la que nosotros contamos normalmente son estos estados en azul, y tenemos que ver si con esa información, si usando cierta cantidad de información para atrás de eso, podemos tratar de predecir cómo se mueve este bichito. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a pensarlo un poquito. Bien. El problema es, dado el tau, básicamente es cuántos datos hacia atrás uso para tratar de predecir. ¿Sí? Entonces, de vuelta, como es un problema de cuadrados mínimos, nosotros lo que queremos encontrar al final de todo es... sorry, no le hice el copy-paste. Bueno, pero en realidad... sí. Sí, lo que nos está diciendo es que tratemos de aproximar esto muchas veces. Entonces, de vuelta, nosotros lo que queremos adivinar, digamos, nuestro resultado final, el famoso X, que hay que tratar de conseguir, es el que está formado por estos bichitos. Por el H1, H0, H1, H tau. Por el otro lado. ¿Sí? Y entonces lo que dice es, ok, ¿qué pasa si nosotros hacemos U0, U en 0, ponemos el U en 1, sorry, ahí, U en tau? ¿Por qué me sale para el otro lado? Ok, estoy con problemas motrices. Bien, entonces, esta es la matriz que voy a tener. Esto para el primer tau me va a dar Y en tau, ¿no? Para la segunda vez que yo quiera hacer esto, voy a tener U en 0, U en 1, ¿sí? Ya no necesito el 1 porque ahora quiero adivinar tau más 1, ¿sí? Entonces capaz que nos sirve tener en realidad esto acá. Tau más 1.
Y esto es hasta cierta cantidad de veces que quiera seguir trabajando, que es de tau hasta n. Entonces esto es tau. Como... ¿No es no, n? en realidad es n, sí. Perdón, gracias. Sí, entonces esto es yn. Entonces acá, de vuelta, lo que tenemos es u en 2, u en tau más 1. Y siguiendo, vamos a seguir esa misma lógica, y lo que voy a tener acá es un u en. Esto sería n menos tau más 1, menos 1, perdón. U en n menos tau, y u en n. ¿Sí? Entonces esta es la matriz esta es la matriz y este es el vector que nosotros tendríamos que armar, dado cualquier n grande y dado cualquier tau. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces quizá esto conviene pegarle una revisada en el VS Code primero, como para organizarnos un poco. Bien. Entonces acá nos hacemos un práctico nuevo. Nos pedido 4, ejercicio 9. Ejercicio 9. Ay. Entonces acá, bueno, vamos a traer import numpy a CNP. Y vamos a definir, no sé, eh, predictor a partir de los datos. Entonces, lo que hacemos acá es definimos, no, vamos a hacerlo predictor a partir de T, U y Y. Era lo que dijimos que estábamos usando. Entonces, perdón, debería ser a partir de n y tau, ¿no? Porque creo que lo que teníamos que tratar de resolver era n y tau. Sí. Entonces, lo primero que tiene que hacer esto es leer nuestros datos de vuelta, ¿no? Entonces, acá hacemos el load.txt. Bueno, acá va a depender de dónde vamos a tener nosotros nuestros datos, pero probablemente sea datos barra dryer.dat, ¿sí? Y después acá definimos como habíamos hecho antes, ¿no? Definimos nuestro t igual a datos 0 y hacemos lo mismo con u y y. Con la columna 1 y con la columna 4. Bien, entonces ahora deberíamos armar nuestra A y nuestra B. ¿Sí? Entonces, bueno, una idea que podemos usar es, la hacemos como ceros y después tratamos de ver cómo es. Entonces, ¿qué dimensión tiene que tener esto? N menos tau. Entonces podemos armar una matriz que tenga esta pinta. Y nosotros ahora deberíamos ver cómo llenarla. ¿Sí? Nuestro B va a ser nuestros datos, ¿no? Y en va a ser tau hasta n menos tau más 1, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a tener que hacer un for para rellenar nuestra matriz, ¿no? Entonces vamos a dar un índice en el rango, vamos a hacerlo desde tau hasta n menos tau más 1.
Y lo que hacemos es, en la fila, recuerden que acá estamos indexando desde cero, entonces va a ser la fila índice menos tau, ¿sí? Los puntos. Va a ser nuestros datos, que son los U, desde, de vuelta, el índice menos tau, hasta, esto va a ser, no, está bien, es n menos tau más 1. N menos tau más, espera, el índice menos, no, n menos tau menos el índice, ¿no? Estoy pensando que esto va a ser al revés. A ver. Párenme. No. Va a ser índice menos tau y esto va a ser el índice más n menos tau. Profe, ¿por qué es una matriz n por n menos tau por tau y no eh, Tau más 1. claro, y no una n por tau? Eso es porque en el problema, Te va de tau a n por eso. No es que empieza de cero. claro, como vamos de tau hasta n, la matriz final va a ser un poco más pequeña. Claro, Va a ser la resta de las dos. ¿Sí? Entonces, esto tiene pinta, esto debería ser un 2 puntos acá, ¿no? De última, ahí vemos las, los finales. Entonces, con eso tenemos armada nuestra matriz A y nuestra matriz B. Entonces, nuestro vector de H's va a ser resolver esto, ¿no? Entonces, podríamos hacer from P4 ejercicio. No, perdón. From. Sí, porque vamos a suponer que estamos parados acá. From P4 ejercicio 7. Vamos a importar sol quad min. Entonces, nuestro H puede ser sol quad min de A y B. Y bien. Y normalmente con eso deberíamos tener solucionado y conseguido nuestros H's. Entonces ahora, una vez que resolvemos eso, o sea, si tenemos H, si tenemos H queremos predecir ahora, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo ahora quiero ver qué pasa cuando, si quiero ver si puedo decir cuánto es y en n más 1. ¿No? Y la forma de hacer eso es básicamente, es el h tau por u en, por u en n más 1, ¿sí? Más h en tau menos 1 por u en n, que sigo haciéndola, por u en n, más, sería h1 en n menos tau más 2, creo que es, por u en n menos tau más 2, más h0 por u, u en n menos tau más 1. ¿Sí? Y eso en realidad lo voy a poder hacer para cualquier tiempo t.
¿sí? Entonces ahora me gustaría armar mis predicciones para cada tiempo que me queda desde n hasta el final. Desde n hasta el final, sí. Acá estoy usando todo hasta n, ¿sí? Hasta n menos tau, pero estoy empezando desde n. ¿Sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es, de vuelta, armarse una matriz de predicciones. ¿Sí? En la que otra vez voy a empezar a poner de vuelta mis u's que voy a multiplicar por mi nuevo y. Entonces, vamos a hacer predicciones. Va a ser otra matriz, ¿sí? Que va a ser de... acá lo que puedo hacer es primero conseguirme la versión final, ¿no? El tiempo final es igual a la longitud de mi t. Puedo hacer de un ceros de tiempo final menos el n, ¿sí? Y va a tener, de vuelta, va a tener tau lugares, ¿sí? Porque siempre voy a usar tau lugares para resolver mi sistema. Entonces, de vuelta, lo vuelvo a armar. For in en un rango de tiempo final menos n. Perdón, va a ser tiempo n final menos n hasta tiempo final. Sí. Y vamos a tener predicciones en este índice. Va a ser índice menos tiempo final menos n, ¿sí? Tiene que ser el cero de estos puntos. Va a ser de vuelta nuestros u, los u que estábamos sacando. Entonces, va a ser u que va a terminar en índice menos tiempo final menos n y va a empezar en esto menos tau, ¿no? Va a ser algo parecido. Y una vez que tenemos armado esto, vamos a poner entradas mejor. Vamos a ponerle entradas y las predicciones van a ser la multiplicación de eso, ¿no? Y nuestras predicciones van a ser nuestras entradas por nuestro h. Y este h tiene que ser el elemento cero, ¿no? Porque nuestro solcuadmin nos devuelve un vector y una norma. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de ahora graficar esto. Entonces, podríamos hacer un plt.plot de los vectores y los puntos que tenemos. U con puntitos, puede ser. Nuestro t con nuestro y nuestra predicción. Que nuestra predicción en realidad va a empezar desde tiempo final menos n, dos puntos, y vamos a tener nuestras predicciones.
¿Sí? Eh, no creo que esto funcione de una, así que... Y al final de todo deberíamos poder hacer predictor de 500 y 100. Ok. Ah, bien. CD códigos, práctico 4. ¿Dónde estoy? Ah, práctico 4. Acá le agrego el path. ¿Anda? Bueno, no encuentro los datos. Datos. ¿Dónde están mis datos? Ah, Dryer 2. Ja. Bueno, ¿qué pasó? Mm, a ver si le puedo dar todo el path. Esto es lo peor, pero se puede hacer. Ustedes pueden siempre agregar todo el camino entero, ¿no? Entonces, debería poder hacer esto. ¿Qué? Yo estoy teniendo problemas para leer el código directamente. Ah, bueno. Eh, hice mal. Las barritas no es al revés, no eran doble. Vaya, yo Eh, lo tengo así, pero no sé, tendrá algo que ver. mm, pasa que probablemente estás usando Windows y tenés que hacer barra invertida. Ah, cierto. Eh, ¿Le pifié algo? Ah, sí, le pifié algo. Ahí está. Bien, ahora el problema es con mis índices, que era lo que un poco estábamos pensando que podía llegar a pasar. Em, bien, entonces nos está diciendo que acá en la línea 18 le tengo que asignar algo que debería tener forma 100. Ah, qué boludo. ¿Por qué no hago eso? Yo sé que voy a empezar el índice menos tau y le sumo 100. En realidad le sumo tau, que es hasta el índice.
Parece que tiene sentido. Ok, ¿qué pasó? 6301 es diferente de 400. O sea, por lo menos parece que quiso resolver esto. ¿Está bien ir de tau a n menos tau más 1? Tengo que ir de tau hasta 2 veces tau, ¿no? No, hasta n menos tau más tau, o sea, tengo que ir hasta n. ¿No sería n más 1? Probablemente. Pero vamos a empezar de a poquito. No, parece que anda bien. ¿Qué? ¿Dónde me tiró esto ahora? Línea 22. No puede me olvidé de armar bien la matriz, ¿no? De shape 0 en shape 100. Estoy yendo al mismo, ¿no? Claro. Esto lo único que tengo que hacer es el índice, ¿no? ¿Mm? Ah, sería índice menos tau del índice. Bien. Y esto es... Está bien. Mm, Bueno, estamos muy cerca. Ese rango. Final menos n, tiempo final. Y sí, sí, pierde un poco los índices estos, pero se puede hacer. eh, Y en realidad esto es más ingenieril que otra cosa, ¿no? Porque les queda más o menos clara cuál es la idea de lo que hay que hacer. No. Después el código es... ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Eh, nosotros lo que hicimos fue generar esta matriz para encontrar los h's. ¿Sí? Los h's son básicamente qué combinaciones lineales tengo que hacer de mis tiempos anteriores. Variable aleatoria en el teórico, no sé. Pero bueno, o sea, la construcción de este problema para encontrar los h's, creo que más o menos tiene sentido. Y ahora lo que tenemos que hacer es el problema al revés, digamos, ¿sí? Ahora yo quiero
ahora yo quiero adivinar estos, ya conociendo cuáles son mis U's y cuáles son mis H's. Entonces, básicamente tengo que volver a construirme esta U para los tiempos que yo no conozco y multiplicarla por la H para conseguir el resultado final en los Y para los tiempos que yo no conozco. Una pregunta. Sí. ¿Los H's serían 101 elementos? Sí, dependiendo de la definición que usemos del tau, porque podemos decir, ok, nuestro tau en realidad es tau menos 1. Así que puedes decir, ok, Bueno, siempre uso tau elementos. claro, yo puse, yo al tablo puse 101 y bueno, ahí me desconfigura con los índices. No sé Ah, qué claro. hice bien. Sí, Eh, eso no nos debería joder. porque la matriz, o sea, la matriz la hice a mano Sí, y me daba que tenía que ser 400 filas por 101 columnas. O sea, claro. Sí, puede ser. porque empezaría del cero, o sea, el Python Ujú. tomaría del cero hasta el 100. Sí, sí, sí. Si tomás de 0 hasta el 100, sí. Pero si tomás hasta 100 sin tener en cuenta el 100, sí Claro, vas a tener 100 elementos. 0,99. Ujú. Pero no Ah, o le, o sea, sea, o sea, del 0 al 99 son 100 elementos. claro, Sí. claro, no. Ah, no importa si Ujú. esto me confunde correr tanto los índices. Claro, entonces nosotros en realidad lo que vamos a tener acá es una nueva matriz, ¿sí? Yo lo que me basé en la cantidad de H, digo, si son 101, bueno, hago Tau 101, pero, o Ujú. Claro. Sí, sea, en vez eso de depende. 100, estoy tomando 101, así que no sé. Sí, eso depende de lo que queramos hacer, pero en realidad lo que estamos haciendo es, no sé si para que quede un poco más claro, Mati, es, ok, yo ahora quiero hacer mi U en mi tiempo final, no sé, que puede ser un T, y bueno, todos los que necesito acá, que acá lo que tengo que ver es básicamente, esto probablemente va a ser T menos tau menos uno, una cosa así, o más uno. Entonces, esto nos va a dar nuestras aproximaciones, o sea, nos va a dar nuestras predicciones. Va a ser un H tilde en n más 1. ¿Sí? Va a ser nuestro H tilde en T. Pero ahora yo no quiero resolver el sistema lineal. Lo que quiero hacer es multiplicar estas dos cosas que yo conozco para conseguir esta predicción. ¿Sí? Parece que no. Pero, pero acá digamos que es lo inverso lo que queremos hacer. ¿Sí? Nosotros conseguimos nuestra Estaba aproximación. procesando. Nosotros conseguimos nuestra aproximación de cuál es el modelo que tenemos que aplicar haciendo esto, resolviendo el sistema lineal este, que tiene tau elementos o tau más un elementos, lo que sea. Entonces ahora, para terminar de aplicar esa predicción para los tiempos que yo no conozco, me armo lo mismo que me había armado antes, nada más que con los datos que me faltan, digamos, de ahí para adelante, y la multiplico nomás. Entonces, pero yo ahora estoy teniendo unos problemas nomás con los índices, pero eso debería andar bien. Ahora eso es lo que quiero terminar de ver, así no los termino de perder. Eh, menos tau. Quizá esto. Ah, cero. Me está faltando. Ah,
No, es índice. Profe, Ujú. eh, eh, ¿no sería conveniente quizás? Yo había puesto como primero copiar, digamos, el Y y desde n hasta el tiempo máximo, cada entrada del i podría hacerle el u que quiero Ujú. multiplicado por el h. No sé si Eh, esto es equivalente. creo. Ajá. Sí. eh, sí, sí, puede ser también. Ok. Se me está pasando un solo índice, por eso no puedo terminar de hacerlo. Eh, mm. Final. Mm, ¿Qué me falta? Falta muy poco. Yo quería terminarlo para dejarles el grafiquito. Fue lo único. O sea, una vez que está hecho, las dimensiones están bien en el gráfico. Eh, Hay algo que me estoy salteando. Tipo final menos n por tau. Te puedo mostrar lo que hice. El gráfico me sale, pero no sé si es aproximado o no, si algo le erra, como para tener ¿Sí? idea. ¿Sí? ¿Te querés mostrar pantalla? Bueno, dale. Nos vemos, Sofía. No veo ¿estás tratando de compartirlo? No, porque sigues compartiendo, va, no sé si se puede. Pero deberías poder compartirlo. Ah, a ver, ahí intento.
Ahí está, me salió, perdón. Probablemente el gráfico sea algo muy parecido a esto. Ah, no, lo estás haciendo vos en tu... No, se ve bastante bien el tuyo, ¿eh? Probablemente yo le erré en alguna parte. Me queda distinto el de los dos, así que. Ay, creo que faltaba el escalado, ¿no? No sé si amigo o quién. Amigo, ¿no? Ah, sí. El No escalado. tengo ni idea, capaz me está faltando algo que no he tenido en cuenta. No, pero es que... Ah, el otro. Ajá, aquí está. ¿Qué pasó? Este dice que no. A veces el U con el Y. Sí, el anterior era con norma. No, pero está... Se ve bien. Se veía bien. Y la verdad no sé si lo hice bien, pero estaba esperando que te salga vos para tener una idea. Ahí yo lo terminé. Ahí dejo de compartir. Ujú. Eh, creo que esto está bien. Los índices después lo tengo que resolver un poco, pero me parece que está bien. Ah, no. Esto es n menos tau. Es índice más n, creo. Ahí está. Creo que ahí está. A ese sí se ve parecido al que me salió a mí. No sé si querés que lo muestre. Bueno, dale. A ver qué pasa. En teoría. Ahí debería estar. Sí, Y ahí me tira a tres. ver, Primero me tira el de el U con el T. Perdón, el U con el I. claro. Después acá el I con es el I La escrito como aproximación. combinación de los U. Y por último el I y la aproximación después con T mayor Ujú. que 500. Claro, nos dio lo mismo. Sí, pareciera que sí. Sí, igual yo no lo hice como función. No sé, te mandó Bautista ayer por mail el código que había hecho el 9, lo estábamos haciendo juntos y Ujú. hicimos más Sí, así. sí. No sé. No, es que se veía similar. Bien. Así que creo que el que justo está mostrando Claudio es con 101. Entonces, capaz que si yo hago 101 acá, me debería dar el mismo que le dio Sí, no Claudio. sé dónde le habré pifiado. Porque yo creo que también, o sea, yo lo hice con 100 y después, ahora que dijo Claudio, es verdad, va del 0 al 100, entonces en teoría son 101. Sí. Sí, creo que Sería similar. O sea, sí. Sí, sí. Ahí. Bueno, eso lo tenemos que terminar, lo termino yo de resolver, pero me parece que está más o menos Eh, por ahí cerca. ¿Por qué la ¿Mm? aproximación va de 500 a 800? He visto mal la gráfica. ¿Va de 500 a 800? claro, es que la aproximación con el tiempo más grande que Claro, 500 es justamente desde el 500 hasta el final de los test, que exacto. son Yo estoy de 0, 867, claro, yo estoy 400. siendo de 0 a 499, entonces tengo que empezar a predecir del 500 en adelante. Ah, eso ¿Eh? es lo que me está faltando, entonces. Me está faltando esa parte a mí. Claro, capaz que tomar correctamente los índices que querés predecir. Bien, bien. Sí, bueno, medio un kilómetro. O sea, Yo el el lunes problema es seguro te jodo, ingenieril, Luis, ¿eh? porque yo el lunes seguro te jodo en la consulta porque no entendí Bueno, nada. Estoy perdidazo, todos los índices, eh, todo. el problema es más ingenieril, creo. Primero, entender básicamente lo que estamos haciendo. Eh, es, básicamente lo que estoy diciendo es, puedo usar estos 100 puntos, estos azules,
con alguna combinación lineal de ellos para saber cuál es el último punto que le corresponde en naranja. Entonces, yo quiero responder esa pregunta. Entonces digo, ok, necesito, no sé, 400 puntos. 400 puntos naranja. Entonces, para resolver el punto 100, necesito alguna combinación lineal de los 100 puntos anteriores del U. Para resolver el 101, necesito alguna combinación lineal de los 100 puntos anteriores de U. Y así. Entonces, resolver ese problema 400 veces es hacer cuadrados mínimos. Es ver cuál es la combinación de H que me resuelve lo mejor posible ese problema para las 400 puntos naranjas. Entonces, una vez que encuentro esa combinación lineal que lo hace bien por cuadrados mínimos, digo, ok, este va a ser mi modelo. Entonces ahora cuando me den el punto 501, voy a multiplicar por esta aproximación, por este cuadrados mínimos, mis 100 puntos anteriores, y eso me va a dar la predicción del naranja en 501. Como que eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces se van apilando esos problemas. Si se llega a entender lo que está por debajo, después es más ingeniería el problema. Pero bueno, eso después lo podemos terminar de ver. Yo hice la gráfica de 0 a 500, no de 500 en adelante. Claro, había que predecir. Claro, claro. Normalmente ese seguro te va a dar muy bien, porque justamente es lo que estás usando para tu modelo. ¿Sí? Claro. Ahí la chief. Ahí ya voy a verlo después. Ujú. Nosotros con Bauti estuvimos fácil 2-3 horas de ayer a la mañana intentando armar la matriz y qué sé yo, y esto, y el lector, y a ver el índice, y bueno, Sí, sí. fue bastante tardado, pero salió. Sí, es pesadito ponerse a armar los índices, pero una vez que sale eso está bueno, porque básicamente digamos que este es uno de los algoritmos más simples para hacer predicción en series de tiempo. O sea, Encima simple. es difícil de construir, pero sepan que hay gente que ya lo ha construido y hay librerías Claro. para hacer esto. Hay librerías para hacer esto que son... Esto se parece mucho a lo que se llama modelos autorregresivos en series de tiempo. Y hay una librería que se llama Stats Models que lo hace solo por ustedes. O sea, es simple en el sentido de que no necesita mucha matemática por detrás. ¿Sí? Y es solamente cuadrados mínimos. Sí, me imagino que va a haber cosas mucho más locas y hasta capaz que más precisas, si se quiere. Sí, sí, después hay cosas muy raras y hay cosas que solamente funcionan en distintos tipos de datos y en otros no. Digamos que a veces ver eso es lo que... Conocer varias de las herramientas es lo que nos ayuda a resolver el problema. Eh, pero, o sea, lo interesante es que pueden hacer predicciones no muy malas, ¿no? Lo que dice ahí, con un modelo de cuadrados mínimos. O sea que no es poca cosa. ¿Sí? Ok. O sea, los detalles de implementación terminan siendo detalles. Lo importante hay que tratar de encontrar la intuición detrás de resolver esto. O sea, eso capaz que lo podemos ver el lunes bien si No quieren verlo. alcanzo para probar, dice. Claro. Pero bueno, eso es lo que queda. Y quedaba el último, el 10, ¿no? Yo el 10, la verdad, no. O sea, lo hicimos, pero al final usamos 3 ecuaciones y 2 incógnitas en vez de 4 ecuaciones y 3 incógnitas, entonces la verdad no sé si está bien. Yo traté de razonarlo un poco y tenía las 3 incógnitas, pero podía hacer hasta 5 por ahí ecuaciones. Entonces como... Ajá, 5 ecuaciones. Pero Wow. era por un razonamiento que tenía sobre Sí. la norma. Estaba viendo. Y hacer algo con eso. Claro. Por el tema de las distancias y ver cómo, bueno, como las cámaras ven en 2D, entonces... Yo también me tengo que ir, Luis. Nos vemos el lunes capaz o la semana que Ok. viene. Ok, Chau, yo chau. Buen les fin doy de... una idea. Nos vemos Yo el fin de... también tengo que dejar, es que... Ok, lo vemos con Andrés un ratito, entonces capaz. Yo continúo acá.
Igual, como que mi forma de verlo fue una forma de hacerlo que es media tonta, pero que completa en cierta forma el ejercicio, es entonces pensar en cuáles son estas coordenadas para la cámara, ¿no? O Sí. sea, para la cámara uno lo que hace es mirar acá. Entonces, si para la cámara uno este, este centro de masa está en el 0,35, 1,43, mi transformación, digamos, que me llevaría esto a un X y Z, es básicamente que yo no conozco el X, pero sí conozco el Y y el Z, básicamente, ¿no? Entonces, si yo ahora quisiera hacer un sistema Ah, de cuatro ecuaciones y tres incógnitas, yo lo que quisiera adivinar es el X, el Y y el Z, ¿no? sí. Y los datos que tengo son el 0,35, el 1,43, el menos 0,28 y el 1,55. Entonces yo ahora tengo que ver cómo llevo todas estas coordenadas dependiendo de dónde están las cámaras. O sea, estos dos son los dos datos que están relacionados con la cámara 1. Entonces, si yo multiplico algo por X, algo por Y y algo por Z, debería conseguir este 0,35. Y este 0,35 es el Y, ¿no? Entonces, en realidad, la fila que le corresponde a la matriz es el 0,10, ¿no? Ujú. Y con esto debería conseguir el Z. Entonces, esto sería 0,01. Y para conseguir lo que hay que pensar es, ok, desde acá, visto desde acá de la cámara, en este papel, en esta pared, sorry, es negativo el menos 0,28. Así que para transformar esto en mi X, tengo que hacer un menos 1. Sí. Y después ceros. Y después va a ser de vuelta el Z. O sea que una cámara me está dando la información en Y y en Z, y otra cámara me está dando la información en X y Ah, Z. yo creo que habré hecho ¿Eh? algo. Creo que habré hecho una combinación lineal de todo eso. Claro, es Porque probable. estaba pensando en lo siguiente. Yo sé muy bien de que el X y el Z, Ujú, quiero ver como que el X1, o sea, el X, producto con el 0,35 ujú, y con el 1 y 1,43 por el Z, me diera ujú, como el módulo, que sería, o sea, no el módulo, sino el módulo al cuadrado, que es el 0,35 al cuadrado más 101,43 al cuadrado. ujú, Entonces, había hecho cosas parecidas así, pero no estaba poniendo de acuerdo con qué cosas, cómo hacerlo. claro. Quizá me iba a ir a algo completamente equivocado, pero Mm. no estaba viendo mucho esa parte de acá. Sí, en realidad, o sea, esto puede ser uno muy simple y quizás no era la idea Sí, del problema, pero con esto, por lo menos resolviendo eso con cuadros mínimos, entonces ya conseguís el X, el Y y el Z. claro. Entonces la idea era mejor decir, un X quiero que esté lo más próximo a tal coordenada y así con los otros. Ujú. Sí, mucho más directo. Sí, es o sea, esto requiere conocer la transformación que lleva la información de la cámara uno a la información espacial y la información de la cámara 2 a la información espacial. Claro. Y Este es bueno, un pueden que... sistema que se usaría ¿Mm? como para los cosos virtuales, que a veces necesitas camaritas. Para realidad virtual. O por lo menos me hace acordar un poco, porque Bueno, este es... necesitas Ujú, como dos cámaras en algún lado para que te diagrame todo. ujú. Exacto, la visión en 3D, o sea, la razón por la que nuestros ojos ven en 3D, ven en la profundidad, es justamente porque son medio que dos cámaras que están una al lado de la otra y la visión estéreo nos da el 3D. Ahora, Entonces, sí. sí. Ujú. Cuando yo tengo, por ejemplo, más de dos cámaras, ¿este Sí. es el mismo procedimiento, se repite así? ¿O hay como algo Claro, más? sigue siendo un cuadrados mínimos, se Ujú. llama, eh, pero se llama
Least Squares Estimation, creo que se llama una cosa así. Entonces, claro, lo que haces es, si tenés muchas cámaras apuntando a un lugar y querés encontrar cuál es la posición, estás haciendo básicamente lo mismo. Ok. Siempre y cuando, o sea, básicamente lo que se hace a veces en realidad es, sabiendo las fotos de varios puntos donde están, conocer la cámara, conocer dónde está la cámara. Mm. Pero ahora como vos sabés dónde está la cámara y sabés cuál es la transformación que te lleva la información de la cámara a la información espacial, resolvés el problema de cuadros mínimos. Ah, O sea, se puede ver este problema o el inverso. bien, bien, bien. Por ejemplo, el de hacer visión 3D a partir de la visión 2D, justamente es este problema. O sea, yo sé dónde está cada cosa para la cámara y sé cuál es la transformación de cada cámara a las coordenadas espaciales, entonces solamente lo hago. Resuelvo sin Bien. cuadros mínimos. Perfecto, ahí está. Ujú. Claro. Sí, no, yo me la recompliqué, estaba pensando ahí, bueno, ¿dónde está el eje X y el eje Y? Y- Sí, yo también y no llegaba a algo que tenía que ser 4 ecuaciones y 3 incógnitas, así que lo resolví por la forma más, entre comillas, tontas posible. Mm. Y después vemos si había otra cosa, pero me parece que al menos conté con 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Sí, yo creo que quizás lo mío podría haber llegado a algo, pero no necesariamente. Claro. Puede haber pasado algo y nada. Bueno, Sí, sí. entonces para el parcial va hasta el 4. Sí, para pasear hasta el 4 y bueno, la semana que viene arrancamos a ver un poco el 5. Perfecto, perfecto. Bueno, nos estamos viendo, bueno, buen fin de semana y nos estamos viendo Igualmente. Dale. el lunes o si no el miércoles. Ujú. Nos vemos la semana que viene. Sí. Chau, chau.